¿Qué es lo que les iba a decir? Ah, sí. ¿En qué momento nos convertimos en adultos? Miren, ¿no les ha pasado que un día se despiertan y se dan cuenta que ya no son el mismo de hace unos años atrás? Que la vida simplemente ha seguido su curso y ahora son un adulto con responsabilidades, decisiones y preocupaciones propias. Sobre todo preocupaciones. Hoy quiero hablar de ese momento. Ese momento en el que no sabemos cuándo nos convertimos en adultos. Yo soy Gabo en Escala y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Yo en estos días estaba pensando en eso. ¿Cuál fue ese momento en el que yo pasé de ser quizás un adolescente que vivía en casa de sus papás y que no tenía ningún tipo de responsabilidad a ser un adulto ya con responsabilidades quizás iguales o mayores a las que en su momento, cuando vivía con mis papás, tenían ellos? Quizás, o sea, si se ponen a pensar, no van a conseguir como una fecha exacta o que ustedes vean el calendario y van a decir, justo este día me hice adulto. Yo creo que esto va de poco a poco, ¿no? Esto va de cierta manera cambiando a medida que vamos creciendo y vamos quizás también queriendo cosas y que simplemente la vida te lleva a eso, ¿no? Tú vas cambiando, primero estudias en el colegio, te gradúas, pasas a la universidad y yo creo que esa transición entre el colegio y la universidad es clave para esa transición de adultos, porque si bien es cierto cuando uno pasa a la universidad muchas personas todavía quizás viven bajo la tutela de sus padres. Por ejemplo, yo me gradué con 16 años. Yo a los 16 años vivía en casa de mis papás. Todavía ni siquiera era mayor de edad. Yo creo que no hay un momento exacto, pero hay ciertos momentos en los que te van convirtiendo en adulto. Por ejemplo, ya cuando yo estaba en el colegio, miren, más allá de que yo sabía que me tenía que despertar en la mañana para ir al colegio, pero yo sabía que era eso y ya, y yo sabía cómo manejarlo, yo me podía quedar despierto hasta tarde, pues. O sea, si un día madrugaba viendo televisión o viendo alguna serie, alguna película, lo que sea en la televisión, no me preocupaba mucho porque más allá de mis estudios no tenía otra responsabilidad y ya estando estudiando muchísimos años yo sabía hasta qué punto podía yo llegar, ¿no? Pero cuando ya te comienzas a preocupar por la hora de dormir porque sabes que te tienes que parar mañana temprano porque tienes muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades, yo creo que esos son los pequeños momentos que ya nos van transformando, ¿no? O por ejemplo cuando ya nos toca pagar nuestras propias cosas, sobre todo de que si estamos pagando nuestras propias cosas sea además con nuestro propio dinero, porque si es verdad que cuando uno vive con sus papás, los papás les pagan todo a uno y te dan quizás una mesada para los que tienen suerte de recibir una mesada. En mi caso, yo desde muy joven trabajé en las empresas que tenía mi papá en ese momento. Yo les he hablado de eso. Él hacía los relojes de arena. Si quieren que les hable más acerca de ese tema y esa etapa de mi vida, se los puedo contar también. Mi papá hacía los relojes de arena y muchos otros productos relacionados con la madera. Él tenía un taller de carpintería, ¿no? Él era una persona que ha sido siempre creativa en su vida y ha trabajado por cuenta propia desde siempre. Mi papá es un de todito. Mi papá te hace cualquier cosa. Mi papá te puede levantar un edificio, así como te puede hacer todos estos muebles que están aquí detrás mío de madera y que quede así de increíble. O sea, mi papá es ese tipo de persona. Y yo siempre de joven trabajé con mi papá porque además mi papá tenía el taller en donde estaba la casa familiar, donde estaba mi casa, donde crecí. En la parte de atrás había un galpón enorme y ahí mi papá tenía su taller de carpintería. Y yo trabajé con él mis primeros años de joven, ni siquiera era mayor de edad, todavía estaba en el colegio, pero a mí me gustaba como que generar mis propios ingresos porque me gustaba comprarme ciertas cosas y mi papá, para crearnos un hábito de responsabilidad, nos hacía pagar la mitad de las cosas que queríamos cuando eran fuera de lo que necesitábamos, ¿no? No de lo básico. Por ejemplo, si yo quería los zapatos de moda de los futbolistas, que en ese momento, por ejemplo, los Total 90 estaban en auge. Ah, ¿tú quieres los Total 90? Bueno, tú trabajas para pagar la mitad de los Total 90. Yo te pongo la mitad y tú pones la otra mitad con tu trabajo. Entonces eso es lo que yo hacía. Yo trabajaba en el taller, cosas simples al principio. Mi papá compraba las láminas de cartón enormes que venían por, no sé, eran como de 1 metro por 2 metros, podría ser, no sé, algo así, eran grandes. Y en esa lámina de cartón yo marcaba, cortaba, armaba, pegaba las cajas donde se metía los productos que mi papá hacía de madera. Entonces así como que comencé, ¿no?, a tener ciertas responsabilidades para generar ingresos y poder pagar pues esas pequeñas cosas extra que yo quería, ¿no? Pero muchas veces hay
jóvenes que tienen simplemente una mesada por existir. Ah, bueno, tú existes, eres mi hijo y yo te doy una mesada semanal. Eso es bueno porque también creas hábitos en la persona de que, bueno, tienes un dinero, ríndelo, aprende a utilizar el dinero, ¿no? Pero yo porque empecé a muy temprana edad, ¿no? A ganarme ese dinero proveniente de mi trabajo. Pero cuando una persona empieza a ganar dinero proveniente de su trabajo, ahí también pasas como un switch también de que ya tengo ahora una responsabilidad de un trabajo en el que lo tengo que hacer porque necesito el dinero para pagar ciertas cosas. Entonces cuando ya empiezas a pagar ciertas cosas fuera de la comodidad de que tus padres la paguen, también ya empiezas como a escalar, ¿no? En ese nivel de adultez. Y a mí me pasó algo similar. Cuando yo ya comencé la universidad, ya yo venía trabajando con mi papá y ya generaba mis propios ingresos, pero quizás no generaba los ingresos necesarios para mantenerme a mí mismo de pagar universidad, pagar mi comida, pagar mi ropa, las cosas que necesitaba para la universidad. O sea, para todos esos gastos quizás no me alcanzaba, pero ayudaba y apoyaba, ¿no? Tanto con trabajo como con dinero. De que, bueno, mira, este mes reuní para la mensualidad de la universidad, ¡pum!, la pagué. Porque si les soy sincero, yo no me siento diferente a cuando yo tenía 18 años o 20 años. Yo actualmente voy para 35, ¿no? Y ya a mí me dicen señor en algunos momentos. En algunos otros piensan que soy un chamo de 20 y pico de años todavía. Depende de cuán larga esté mi barba y el momento, ¿no? Pero sí es verdad que tengo muchísimas responsabilidades ahora. Entonces yo creo que la adultez, podríamos decir que se trata acerca de simplemente las responsabilidades que tienes en la vida. Porque si yo no tuviese esas responsabilidades en la vida, yo diría que yo soy un muchacho todavía, un adolescente con más años. No sé, algo así. Es que yo no me siento diferente, tampoco siento que han pasado tantísimos años, ¿saben? O sea, yo siento que fue ayer cuando yo estaba en el colegio, en mis últimos años de colegio, compartiendo con mis amigos, riendo, jodiendo, echando vaina, ¿saben? Y yo no me siento muy diferente a esa etapa. Y si es verdad que los hombres maduramos muy tarde. No, bueno, yo siento que ya maduré, pues. Yo creo que no voy a madurar más de lo que ya estoy maduro. Bueno, no sé, tendría que esperar a que pasen 15, 20 años más cuando tenga por ahí 50 y pico. Que yo siento que como que esa es otra etapa de la vida, ¿no? Porque yo creo que una etapa es cuando tienes como que esa edad de adolescente. Y después cuando pasas los 20 años, que estás entre los 20, 25 años como otra etapa. Y después cuando estás entre los 30 y 35 como que es otra etapa. Y ya siento que mi siguiente etapa es cuando pase los 45, que llegue ya a los 50 por ahí. Bueno, si hay gente que me ve de esa edad, que yo creo que son muchos, comenten allí cuáles han sido sus etapas más marcadas en la vida, ¿no? ¿Cuándo se han sentido más diferentes? A mí me gusta preguntarle eso a la gente adulta. Cuando veo personas de mucha más edad que yo, 60, 70 años, me gusta preguntarles cómo se sienten, qué piensan acerca de la vida, de qué se han arrepentido, cuáles han sido sus aciertos. Inclusive tengo un video en mi canal de YouTube que no tuvo muchas vistas, en donde estuvimos preguntándole a la gente acerca de eso, porque me gusta preguntarlo. Y hay gente que, miren, he conocido y he compartido con ellos que tienen cerca de los 70 años y me dicen que se sienten muy bien, que físicamente se sienten como que para ellos no ha cambiado mucho, más allá de quizás perder un poco de energía y ese tipo de cosas, pero a nivel mental quizás casi físico se sienten igual que como cuando tenían 20, 30 años. Mucha gente se siente así. Obviamente hay mucha gente que, bueno, padece de ciertas enfermedades, que, bueno, no le permiten estar al 100% cuando estaban en sus años más jóvenes, pero sin embargo a lo mejor mentalmente pues se sienten todavía igual. Y yo creo que uno de los momentos más marcados así en los que yo dije, epa, ya soy un chamo grande, yo creo que fue cuando me compré como esas primeras cosas grandes, ¿no? Como cosas de adulto. Miren, hubo un tiempo en que yo estaba determinado, que eso fue como a mí, sí, antes de los 18 años, casi cumpliendo 18 años, porque yo quería tener mi propio carro, yo quería manejar, yo quería ir a la universidad manejando. Inclusive le dije a mi papá en su momento, quiero que me saques la licencia de menor de edad, porque aquí en Venezuela a partir de los 16 puedes sacar una licencia de menor de edad, pero tiene que ser como con la autorización de tus padres, ¿no? Eso es una gran responsabilidad. Y mi papá me dijo, olvídalo, ni loco te sacó eso. Y no la obtuve. Pero sí que aprendí a manejar desde temprana edad. Yo a los 15 años ya mi papá me estaba enseñando cómo a manejar, ¿no? Con su carrito, con su Corolita Ávila, cuadradito tipo tanque. En ese aprendí, uno sincrónico. Pero claro, manejaba en Las Ballenas, aquí en Maracay, que es un lugar que tiene como un circuito, ¿no? Y no sales como al exterior, sino que simplemente estás allí dando vueltas y como para aprender a manejar es bueno. Y desde que aprendí a manejar, y como siempre me han gustado los carros, yo dije, quiero comprarme un carro. Esa va a ser mi primera compra así grande
que quiero hacer. Y quiero hacerlo a los 18 para que cuando cumpla 18 yo me saco mi licencia. Entonces yo comencé a trabajar más duro con mi papá y tal, no sé qué. Y empecé a reunir esos reales. Reales es dinero aquí en Venezuela, le decimos reales. Así mal dicho, pues reales. Oh, ¿cuánto real tienes tú ahí? Así decimos ahí. Entonces eso lo empecé a reunir. Y cuando yo logré comprarme ese primer carro, ahí fue cuando yo dije, coño, ya soy un adulto, ya tengo mi propio carro. Un carro estartaladito. Yo les he contado esa historia en mi canal principal de viajes. Fue un Corolla Araya del 92 o el 91. Algo así, 92 o 91. Y estaba estartaladito de pintura, de motor, estaba medianamente bien. Y yo poco a poco lo fui arreglando. Le fui arreglando todas las cosas, tren delantero, cositas así, ¿no? Después lo mandé a pintar, lo puse bien bonito y tal. Pero ahí fue cuando como por primera vez me fui sintiendo como más adulto. Entonces en ese momento uno se quiere sentir más y más y más adulto. Ahora uno a esta edad no se quiere sentir tan adulto y que le sigan llegando responsabilidades y preocupaciones, ¿no? Pero en aquel momento como que uno las desea. Estoy seguro que esa primera compra a veces son utensilios de la casa. Porque, por ejemplo, también yo llegué a un punto en el que cuando ya me empaté con Angie, empaté es que me ennovié, nos hicimos novios. En ese momento en el que ya uno empieza a pensar de que, oye, vamos a vivir juntos, vamos a formar una familia, en algún momento nos vamos a casar, no sé qué. Y comienzas como a comprar algunos utensilios de casa, algunos electrodomésticos, artefactos, para ir teniendo para cuando llegue el momento de casarte, ya por lo menos tienes para equipar la cocina. Y justo cuando llegaron esos momentos en el que empezamos a comprar como esas cosas, que lo primero que compramos fue un par de televisores, que después terminé vendiendo porque la situación se jodió en el país y tuve que emigrar y esos reales me sirvieron para migrar. Fue un par de televisores. Tuve el dinero y dije, bueno, vamos a comprar un par de televisores que por lo menos si llegamos a mudarnos tenemos para ver televisión. Y fue ese el otro momento en el que cuando comienzas a tener tus propios electrodomésticos que dice, wow, ya tengo mi primer televisor para la casa. O cuando te compras la nevera. Yo creo que cuando te compras la nevera ese es el momento. Es un momento único, mágico, porque dices, tengo mi nevera. No es la nevera de mis papás, no es la nevera de mi abuela, es mi nevera. Ahí yo voy a meter lo que yo compre. A veces no somos conscientes de nuestro propio crecimiento, sino hasta que comenzamos a ver ese tipo de señales. Y quizás algunas que nos pueden resonar a muchos aquí, ¿no? Que nos podemos sentir identificados. Es, por ejemplo, esa parte financiera que les estaba comentando. Cuando tienes esas responsabilidades financieras en las que hablas más de presupuestos que de fiestas. Cuando empiezas a hacer muchos presupuestos. Cuando empiezas a que no, porque, bueno, con lo que cobre el 15 y con lo que cobre el último, más lo que tengo reunido, con esa plata podemos comprar tal cosa que nos hace falta o podemos invertir en tal cosa para crecer en no sé dónde. Cuando comienzas a hacer eso, ya eso es una gran señal. Bueno, miren, ahorita me acordé de otro punto bien importante, de otra de esas señales que te hacen una cachetada y te dicen, ya eres un adulto, compórtate. Y fue cuando viajé por primera vez con mis papás. Porque hasta ese momento como que no habíamos viajado hacia un lugar muy lejos, sino cuando viajamos habíamos viajado dentro de Venezuela. Nunca habíamos viajado fuera de Venezuela juntos, ¿no? Todos. Y cuando habíamos viajado hasta donde habíamos viajado aquí en Venezuela, no lo sentía. O sea, no sentía esa vibra. Pero realmente cuando me sentí burda de adulto fue cuando viajamos la primera vez juntos, que nos fuimos para México. Ese fue como el primer viaje. Y yo ahí empecé a caer en cuenta como que soy burda de adulto ya, porque mis papás, en vez de estar pendientes de mí, ¿no? Yo estaba pendientes de mis papás. O sea, yo estaba organizando todo el viaje y estar pendientes de cada aspecto del viaje, como cuando ellos estaban así cuando salían con uno de carajito, de niño. Carajito se le dice aquí a los niños, ¿no? Me sentí así y eran mis papás. O sea, porque no eran mis hijos, mis sobrinos, no. Eran mis papás. O sea, yo estaba pendiente de mis papás a esos niveles de como que si son mis hijos. Como cuando ellos estaban pendientes de nosotros, digo, mis hermanos y yo, cuando estábamos niños y salíamos por allí y nos íbamos de viaje a la playa, a la Mérida, lo que sea. Ahí fue cuando yo caí y yo dije, ya soy un adulto, estoy pendiente de mis papás. O sea, estoy pendiente de por dónde van, por dónde caminan, de que estén pendientes de esto, de que tomar el autobús que es, planificar a dónde vamos a comer, cómo vamos a comer, qué es lo que vamos a comer. A veces inclusive escogía por ellos la comida porque, claro, ya uno conoce ciertas cosas y le dice, no, come esto, come aquello, no sé qué. Y te ocupas de todo el viaje porque no quieres que ellos paguen absolutamente nada, quieres que disfruten, quieres que la pasen bien, ¿no? Como que quieres que todo salga perfectamente y que lo disfruten, se diviertan, ¿no? Ese momento yo creo que fue clave también en esa transición de adultez. Y después cuando hicimos otro
otro viaje para Europa, ahí me hizo también mucha ilusión llevarlos para allá. Cuando estuvimos en Europa fue más aún lo que sentí. Entonces yo creo que eso es también otra etapa. Y yo creo que a muchos les habrá pasado de que, bueno, y les pasará, que tienen que estar pendientes de sus papás. Y a medida que sus papás pues van tomando más edad, pues más responsabilidades tienen con ellos, ¿no? Y tienen que estar más pendientes. Y ahora no es nada más que si están bien, sino que están bien de salud, de, ¿saben? Muchas cosas, ¿no? Y esos pequeños cambios en nuestra vida pues nos van dando esas señales. También otra importante es cuando, que va relacionado también con la familia, de que por ejemplo pierdes como esa cercanía, ya sea con tus papás, con tus tíos, con tus abuelos, con tus hermanos, con los amigos. Yo creo que cuando ya pasas esa etapa en la que ya no te frecuentas tanto con ese amigo que salías todos los fines de semana o que te veías hasta durante la semana, de que, se voy para tu casa, sí, vamos a vernos, vamos a hacer cualquier cosa. Cuando ya llega esa etapa también, como que ya, mira, ya soy adulto, pues ya no tengo el mismo tiempo que tenía antes para dedicarle a mis amigos. Inclusive te vas separando mucho de tu familia, vas inclusive a valorar más los momentos que pasas con tu familia, con tus amigos, porque como son momentos ya muy cortos, también empiezas a valorar mucho más esos momentos y quizás empiezan los arrepentimientos de que, ya antes no me importaba tanto irme con la familia, sino irme con los amigos. Y yo creo que una de las etapas así también más es cuando tus amigos o tú te mudas, o sea que terminas mudándote ya sea de ciudad por tu trabajo o te mudas de casa porque vivías antes con tus papás y ahora ya alquilaste en un lugar o mejor compraste en algún sitio y ya como que no se frecuentan por ese tema de que se mudaron, tanto tú como los demás. Otra señal también bien clara es cuando la salud ya no es la misma. Que hay gente que pues empieza a una temprana edad a sufrir de ciertas cositas como las rodillas. Yo creo que esa es la primera señal. A mí ya me están doliendo las rodillas, ¿eh? Yo tuve justamente este año como fácil 3, 4 meses o 4 o 5 meses. Yo creo que está más cerca de los 4 o 5 meses de un dolor de rodilla que no se me quitaba. O sea, fue simplemente un jueguito de fútbol que hice en Arabia Saudita cuando estuvimos por allá. Como que medio me tronó la rodilla por ahí por un mal movimiento brusco que hice, un cambio de dirección rápido que hice y me empezó a doler la rodilla y no se me quitó el dolor. Porque antes a ti te empiezan esos dolores y tú no le paras bola y simplemente esperas a que se te quite. No te tomas nada, no te echas crema, nada que ver. Tu mamá te ofrece, mamá, ya eso se me quita. Pero ahora no. Ahora miren, hay que ir para el médico, a que te receten algo. Y hasta que no fui al médico, pues yo todavía en mi inocencia de que tengo 20 años, yo dije, eso se me quita. Se me quita, pasaron los meses y no se me quitaba hasta que vine a Venezuela y dije, bueno, voy a aprovechar que estoy en Venezuela, que los médicos son bien de pinga y voy y me veo la rodilla. Bueno, tenía líquido en la rodilla, no era mucho, no al punto de que me tuviesen que extraer el líquido, sino a través de un tratamiento que me mandaron. Se me fue secando ese líquido, se me fue drenando ese líquido allí solito, pero con un tratamiento. Y ahorita estoy como que 90% más curado de la rodilla, ¿no? Prácticamente está al 100. Entonces yo creo que esos son esos otros momentos, ¿no? Cuando empiezas a sufrir de ciertas cositas que antes ni le parabas bola. Entonces ahí ya es cuando comienzas a decir, la verdad lo de las rodillas. Y obviamente que con todo eso viene, pues, comenzar a pensar en el pasado, porque cuando vienen las dolencias, las preocupaciones, las responsabilidades, tú comienzas con esa nostalgia a extrañar lo que antes era, de que no tenías ninguna de esas preocupaciones, ninguno de esos temas de salud, nada que ver, y comienzas a extrañar esos tiempos. Cuando empiezas a extrañar esos tiempos, es porque ya también estás en cierto nivel de adultez. Y también hay otro punto importante, porque yo no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa, que tengo como esa sensación de que soy un adulto en un cuerpo de adolescente. Y cuando digo cuerpo no quiero decir que simplemente físicamente, ¿no? Sino que todo mi cuerpo, ¿no? Todo lo que incluye mi cuerpo, mi mente, mi conciencia, todo, ¿no? Todo lo que significa el cuerpo humano. Y yo creo que uno de los grandes dilemas de la adultez es que en el fondo te sigues sintiendo ese chamo joven, esa persona joven que no sabe cómo enfrentarse al mundo. Esa dicotomía entre tu yo interior y tu yo exterior que puede ser abrumadora realmente a veces. Porque a veces, bueno, decimos, no, bueno, yo soy un adulto y ya yo no puedo jugar Nintendo, ya yo no puedo jugar, Nintendo, videojuegos, que ya estoy hablando como un adulto. Cuando mi mamá decía, deja de jugar tanto Nintendo, y uno estaba jugando en la computadora. No es un Nintendo, mamá, eso no es un Nintendo. Y a uno se le pega la misma broma. Pero bueno, mire, que te gusta jugar a los videojuegos, te gusta ver, por ejemplo, cosas que veías en la adolescencia y te siguen gustando. Por ejemplo, Dragon Ball. Sale una serie nueva de Dragon Ball y yo la veo.
A mí me gusta, me sigue gustando. Pero lo que se espera de ti como adulto es quizás externamente que ya ese tipo de cosas no te llamen la atención como antes. De que no te llame la atención ya jugar Nintendo, de que ya no te... Vuelvo yo con Nintendo. Con los videojuegos, que no te pongas a ver comiquitas, porque cuando uno es joven, uno cree que esas cosas no las debería de hacer un adulto. Porque eres un adulto, ya no te deben de gustar ese tipo de cosas. Por ejemplo, que no tengas las respuestas para toda vaina. O sea, porque a veces la gente espera de ti, porque ya eres un adulto, que tú tengas las respuestas de todas las cosas. De que a ti te preguntan algo y ya tú sepas la respuesta porque tú eres un adulto y tienes que saberlo. No saberlo es algo normal. Y ni hablar si nos ponemos a pensar de tomar decisiones. Porque se espera que un adulto sepa tomar cualquier tipo de decisión, sobre todo las importantes. Que tú sepas tomar una decisión importante. Y no saber tomar una decisión importante o no tomar la decisión también es normal. O sea, tú eres un adulto y a veces a mí me cuesta tomar decisiones importantes porque ya te pones a pensar en las consecuencias, en los problemas, en pensar muy bien las cosas antes de tomar esas decisiones. Pero el no tomarla a veces se te puede cuestionar porque, oye, tú eres un adulto, ya tomas las decisiones, pero es que es difícil a veces tomar ciertas decisiones y es normal. Lo que yo sí creo importante, porque aunque ya les he dicho que todo esto es normal, de que no sepan tomar las decisiones, de que te guste todavía jugar con videojuegos, ver comiquitas, que te gusten hacer el tipo de cosas que hacías de adolescente, que hacías todavía de joven, ese no es el problema. O sea, el no hacer esas cosas no son las que te van a convertir en adulto, o por lo menos eso es lo que yo pienso. O sea, yo lo que verdaderamente pienso es que a pesar de que no puedas tomar esa decisión, que no sepas cómo enfrentar el mundo, de que te guste todavía ver comiquitas, de que, ¿saben? O sea, de que te sientas todavía como un joven o lo que sea, yo creo que lo importante es que a pesar de todo eso, tú consigas seguir adelante. Yo creo que eso es lo importante de ser adulto, de no colapsar con esas responsabilidades, con esas preocupaciones, con esas decisiones que tienes que tomar y que a pesar de que no puedas hacerlo en ese momento, tú consigues seguir adelante y simplemente no te cierras, no te trancas, ¿no? No hay como que no puedo y yo me pongo a llorar y mamá, papá, ayúdame, ¿sabes? Como que ese es el momento en el que sabes seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Ahora, aquí van algunas preguntas reflexivas que me gustaría que ustedes hiciesen y que me dejaran en los comentarios, además de muchas otras cosas que quizás quieran compartir en los comentarios, que por cierto, si quieren seguir pues disfrutando de este tipo de contenido, de este tipo de videos, no olviden suscribirse al canal, que es gratis y es la forma de poder apoyarme para yo poder seguir haciendo esto y poder seguir compartiendo un poco más de cerca, más allá de los viajes. Suscríbanse, es gratis, les dejo el enlace acá en la descripción del video y en el comentario fijado también, simplemente le dan clic y listo. O simplemente también les va a aparecer un botoncito de suscribirse, allí le dan clic y ya se suscriben y activan las notificaciones. Si me ven desde su televisor, recuerden que es un poco más difícil si no tienen iniciada la sesión de su cuenta de Google, así que siempre tenemos nuestro teléfono a la mano. Métanse en su teléfono, en YouTube, colocan allí Gabo en Escala, verifican si están suscritos y si no, se suscriben. Como les digo, es gratis. Y si quieren participar en estos videos, darme ideas para los nuevos proyectos y que además ustedes van a estar participando en estos contenidos, ya sea por Instagram, por encuestas que haga, comentarios que ustedes me dejen, lo pueden hacer también más de cerca por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Ahora sí, las preguntas reflexivas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se sintieron que crecieron como personas? Si yo me pongo a pensar cuándo fue eso, yo creo que puede ser el momento en el que me mudé en Portugal, porque pudimos ya pasar de esa etapa de alquiler a una etapa de tener algo propio, ¿no? Yo creo que esa pudo haber sido ese último momento, que además vino muy de cerca, en el que terminamos de reformar esta casa en Venezuela. Entonces fueron como dos momentos muy seguiditos juntos en los que me hicieron sentir que crecimos como persona, ¿no? Como que ¡pum! Un escalón arriba. Porque en esas dos cosas se resume toda la disciplina que uno ha tenido a nivel de persona, ¿no? O sea, no nada más el haber conseguido algo material, sino lo que el haber conseguido ese algo material tuvo detrás, ¿no? De toda la disciplina, como vuelvo y repito, las responsabilidades, las decisiones, los sacrificios que tuviste que hacer para poder lograr eso. Porque no fue algo de la noche a la mañana, ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Hasta que por fin lo conseguiste. Entonces eso es como el resumen de todas esas cosas que tuviste que hacer.
o que en este caso tuvimos que hacer nosotros. Otra pregunta reflexiva: ¿qué es lo que te asusta más de ser adulto? Miren, si yo me pongo a pensar qué es lo que más me asusta, yo creo que siempre una de las cosas que más me asustan de ser adulto es fracasar en las cosas que sé que no puedo fracasar, pero que a veces, miren, no depende de nosotros al 100% y que puede ocurrir. Y yo creo que es ese miedo al fracaso, ¿no? Porque cuando fracasas de joven, siempre están tus padres allí o tus familiares muy de cerca. No quiero decir que ahorita no lo estén, pero quizás sientes como ese apoyo en el que dices, bueno, si fracaso, yo sé que cuento con mis papás, yo sé que no se acaba el mundo. Aunque para en ese momento de joven uno se le acaba el mundo por cualquier cosa, hasta porque no te lee el CD el PlayStation. Pero como que es diferente cuando eres adulto, porque se supone que eres un adulto, que te vales por ti mismo y que tienes que hacer las cosas bien. La siguiente pregunta es bastante difícil de reflexionar, ¿no? Pero sería, ¿qué es eso que has aprendido durante la adultez que no te imaginaste aprender? Y respondiendo a esa pregunta, yo creo que es el no picarme por cualquier cosa. Y cuando digo picarme, aquí en Venezuela usamos esa palabra para decir cuando algo me molesta y tengo una reacción inmediata a eso y no pienso muy bien en esa reacción que voy a tener. Y a medida que he ido creciendo y que me he hecho más adulto, he aprendido a controlar más esas emociones de que no me afecten las cosas que me dicen los demás. Yo creo que eso es lo que quizás cuando era muy joven yo decía, yo nunca voy a poder controlar ese tipo de emociones de que alguien me diga algo malo y yo me pique y pues reaccione a eso. Ya miren, me tomo las cosas con más calma, a veces a manera de chiste, digo simplemente esta persona pues no sabe lo que está diciendo, no me conoce o X situación, y como que ya me tomo las cosas un poquito más relajadas, y si alguien me dice algo pues no reacciono, no me pico de la misma manera en que quizás me picaba cuando era un joven, que era candelita quizás, ¿no? Para ese tipo de cosas. Ahora, después de todas esas reflexiones, hay algo que sin duda alguna tenemos que tener en cuenta para pues seguir llevando de la mejor manera esta adultez. Y es que a medida que vayas siendo adulto, no dejes perder esa esencia que te hace ser lo que tú eres. Y a veces esa esencia de ser lo que tú eres es quizás hacer esas cosas que hacías de siempre, así sean de carajito, de adolescente, y que quizás no es muy bien vista hacerlas de adulto, pero que son parte de ti, y si te gusta hacerlas, sigue haciéndolas, ¿no? No pierdas esa esencia. Y me refiero a gustos, a ciertas pasiones que tengas. Por ejemplo, si tú eres apasionado a ver animes, a jugar videojuegos, no estás haciendo daño a nadie, síguelo haciendo. ¿Por qué no hacerlo? Simplemente porque no es de adulto. Bueno, yo creo que eso ahorita a nivel general pues ya no es mal visto. Pero si llegas a pensar eso, pues simplemente no le prestes atención, no le pares bola. Sigue haciéndolo si te gusta. Y por esto es también importante rodearte de personas que te acepten, te entiendan y que te apoyen. Ya sea de amigos, de familiares, que estén en sintonía contigo y que te dejen pues mantener esa esencia que te caracteriza. Y yo creo que otro punto también muy importante es saber no presionarte a ti demasiado. O sea, no tienes que saberlo todo ya. O sea, ser paciente con uno mismo. Yo creo que eso también es muy importante y muy esencial. Pero sobre todo pero muy importante que sin importar el grado de adultez que tengas, sin importar si ya tienes 60, 70, la edad que sea, no dejar de soñar. Yo creo que nunca el ser humano debería dejar de soñar. Somos capaces de hacer cualquier cosa si nos los proponemos, si nos adaptamos a la situación, sin importar las circunstancias. Eso sí, cada quien a su tiempo, ¿no? Y a su manera, pero nunca dejar de soñar. No por ser adultos tenemos que dejar de soñar y de proponernos metas. No, al contrario, tenemos que seguir adelante siempre creyendo en nosotros mismos. Y algo que me pone a pensar muchísimo acerca de todo lo que hemos hablado y de todo lo que he compartido aquí con ustedes, me pongo a pensar en mis papás, en cuando tenían la edad que yo tengo ahora y que ya tenían en ese momento 3 muchachos. Nosotros somos 3 hermanos. Yo no tengo todavía hijos, más allá de Apolito. Y imagínense ustedes que además de todas estas preocupaciones, responsabilidades, decisiones que tienes que tomar, además de eso, tengas 3 muchachos que alimentar, que darles un techo donde vivir, estudios, entretenimiento, o sea, todo lo que implica mantener un ser humano, ¿no? Además de ya los propios problemas y las cosas
que tú tienes que hacer por ti mismo y por tu pareja, ¿no? Entonces a veces esperamos que los padres lo sepan todo, lo puedan resolver todo, sean perfectos, nunca se equivoquen, nunca nos decepcionen. Y la verdad es que son simplemente jóvenes tratando de asumir responsabilidades de adultos, ¿no? Y de ir creciendo poco a poco. Entonces ahí es cuando uno comprende muchas situaciones que se vivieron de más jóvenes, cosas que pues quizás en su momento nos molestaron, pero que no comprendíamos la magnitud de la situación, ¿no? Y de que esperamos que todo sea, como digo, perfecto, y que más bien nuestros padres hicieron milagros con nosotros, ¿no? Es de valorar y de ponerse a pensar. Así que miren, al final del día, ser adulto es un viaje que cada quien vive a su manera. No se trata de cumplir con una lista de tareas o de tratar de encajar en un molde en específico. Se trata de aprender, de equivocarse, pero por sobre todo de seguir adelante. Así que valoren cada paso que dan y sobre todo no pierdan de vista esa persona que los hace únicos. Esa persona que siempre ha sido, sin importar la edad que tengas. Y hablando de otra cosa,